¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Yo te doy gracias, Señor. Amigos y hermanos que nos escuchan, a nombre de la Iglesia Alianza Maranata, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarles a hacer una oración en este tiempo. Soberano Señor, Dios eterno, te damos gracias, Padre bendito, por darnos la vida. Gracias, Señor, por los que están conectados en este tiempo para adorar tu nombre, para alabarte solamente a ti, Señor. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Sean bienvenidos a este culto de adoración y alabanza al Señor, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Unidos vamos a alabar al Señor con nuestro hermano Claudio Andino. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos porque la paga del pecado es la muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Gloria, 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 gloria a Dios. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándoles heredad. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Después de expresar nuestra alabanza al Dios Todopoderoso, dispongamos nuestro corazón y prestemos toda atención a su palabra. Dijo Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta mañana la palabra del Señor nos enseña cómo es su reino. Para ello, damos paso al pastor César Parrales. Saludos mis estimados hermanos y amigos en este tiempo muy especial de honrar el nombre del Señor. Les agradezco a ustedes por estar aquí y sin duda es la honra para nuestro Dios Todopoderoso. Quiero leer la palabra del Señor junto con ustedes en el Evangelio según San Lucas capítulo 13 del verso 18 al 19, que dice de la siguiente manera. Si usted puede buscarlo allí en su casa donde se encuentre, Lucas 13 del 18 al 19, la palabra del Señor dice lo siguiente. Y dijo:
¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias en este tiempo, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande, porque tú has sido maravilloso en todo tu esplendor, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú cuides de nuestro país, de nuestra ciudad, que tú cuides a cada uno de tus hijos, Señor. Aquel que está enfermo, si es tu voluntad, levántalo con el poder de tu gloria, con la soberanía que tú tienes, bendito Señor. En este momento, junto a mis hermanos presentes y a los que están conectados, te ruego que tú nos des de tu sabiduría, que tú nos des de tu inteligencia para poder captar, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y te ruego que tomes este tiempo bajo el control tuyo. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo hablaremos cómo será el reino de Dios. El Señor Jesús comparó el reino con algo pequeño, como usted lo vio en el relato, que luego crece en algo grande, que da vida, podríamos decir lento pero seguro. Este modelo a menudo decepciona a quienes preferíamos algo grande, a quienes pensamos en algo más allá. Y notorio desde un principio, aquellos que creen en la clase del reino que predicaba Jesús son gente de esperanza, gente que ve la fuerte paciencia de Dios actuando en el mundo, incluso en contra de todo lo que parece bueno. Y es por eso que yo le invito en este momento a que meditemos en la palabra del Señor. ¿Qué es el reino de los cielos? Y permítame ir a Lucas capítulo 13 del verso 18. Dice la palabra del Señor que ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo, dice, anidaron en sus ramas. Qué interesante cuando la palabra del Señor nos habla de esa manera. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, en primer lugar, es el lugar especial que Dios tiene para sus hijos. Es algo muy especial que Dios tiene preparado para sus hijos. Dice la palabra del Señor que Él fue pues a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar, o sus hijos puedan estar. El lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para todos aquellos que son sus hijos. Pero sus hijos se refiere a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesús. Aquellos que de una u otra manera fueron rescatados del pecado para vivir una vida que honre el nombre de Dios. El reino de los cielos es el lugar en el cual van a ir a morar los que han aceptado al Señor Jesús en sus corazones. Y quiero que usted vaya a segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, si usted me ayuda allí, capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y el Señor nos está diciendo por medio de su palabra que el reino de los cielos es el lugar en el cual van a ir a morar todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús. Es una morada eterna, es una morada donde van a estar exclusivamente sus hijos. Porque se nos han dicho muchos conceptos de quiénes van a entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero no todos tendrán la oportunidad, sino aquellos que proclaman que Jesús es el Rey. Y como leíamos hace unos segundos, dice la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nosotros, dice, se deshiciere, el cuerpo se va a deshacer, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de no mano de hombre, sino una casa eterna, creada, formada
por Jesús, el Redentor amado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es una morada donde todo se obrará bajo la justicia, donde todo se obrará bajo esa palabrita que a nosotros en nuestro país como que no tiene mucho significado cuando hablamos de justicia. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de justicia que vemos que en muchos casos se es violentada la ley, se es violentada estatutos, se es violentado los jueces. No, me estoy refiriendo a la justicia, pero a la justicia de Dios, a esa justicia que realmente produce estar. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, la palabra del Señor nos manifiesta algo muy interesante y quiero pedirles que usted lo lea conmigo. Dice la palabra del Señor: pero nosotros esperamos según sus promesas, dice la palabra, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Muchos por ahí creen, o muchos dicen que aquí será el reino de los cielos, y no es así. Dice la palabra del Señor: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, así dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El reino de los cielos es justo, es justicia, es donde realmente todo va a ser conforme a la voluntad de Dios, donde todo se regirá bajo algo realmente que produce vivir, que es justo. Si algo pasa, tiene que ver con la justicia de Dios. Y es muy distinto, como le dije hace unos segundos atrás, a la justicia que nosotros conocemos, que realmente no es justicia, porque se obra de acuerdo al más fuerte, se condena al más débil, y es probable que muchos juicios no hayan sido lo realmente justos. Pero el reino de Dios se basa en justicia. Es donde va a morar la justicia. Y ese es el reino de los cielos. Eso es lo que la palabra del Señor nos está advirtiendo o nos está anunciando. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, otro punto, que el reino de los cielos es un lugar de servicio. El reino de los cielos es un lugar donde vamos a estar sirviéndole al Señor día y noche. Es un lugar donde vamos a servirle por la eternidad. Por eso es importante que nosotros conozcamos que si no estamos aptos para servir en este mundo en el cual vivimos, difícilmente alguien vaya a poder servir en el reino de los cielos. Porque es un lugar eterno, y quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 7, del verso 15 al 17, y va a notar algo allí que va a llamar mucho la atención. En Apocalipsis capítulo 7, del verso 15 en adelante, va a darse cuenta conmigo lo que dice la palabra del Señor. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Vamos de nuevo, dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué precioso. Y dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito el Señor, que nos muestra que el reino de los cielos es un lugar de servicio, es un lugar de alabanza eterna al único y soberano Dios, a Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es: ¿a quién estamos sirviendo? Y desde luego que tenemos que servir al único, al todopoderoso, a Jesucristo. Es por eso que veníamos diciendo ya hace algunos días atrás que nosotros no podemos enredarnos con los negocios de la vida, porque nosotros fuimos llamados para servir.
Y nuestro servicio, es decir, el servicio de los hijos de Dios es eterno, como lo dice la palabra aquí en Apocalipsis. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y dice la palabra que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque así es y va a ser el reino de los cielos. Así lo declara su palabra. Por eso dice que esperamos según sus promesas, porque Él lo prometió y lo creemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es lo que usted y yo tenemos que creer, confiando que la seguridad la tenemos en Jesús, el único Dios todopoderoso. También nos muestra que el reino de los cielos es un lugar muy hermoso, precioso. Usted tal vez puede decir, yo he ido a lugares preciosos, usted lo podría decir, pero un lugar hermoso, radiante, va a ser el reino de los cielos, es el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 21, del verso 18 en adelante. Note las características, cómo va a ser esa morada ya en el reino de los cielos, cuando hablamos de la nueva Jerusalén, de cielos nuevos, de tierra nueva. Mire lo que dice del verso 18 de Apocalipsis 21. El material de su muro, note, el material de su muro era de jaspe, tremendo. Pero la ciudad era de oro puro, qué interesante, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Es increíble, es interesante cómo va a ser la morada en el reino de los cielos. Un lugar preparado exclusivamente para todos aquellos que creen en Jesús. Y ya vimos cómo va a ser el muro, dice la palabra. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad de oro puro. Es un lugar hermoso, es un lugar radiante, preparado con el único propósito de que estén los creyentes disfrutando de la presencia de Dios. Y el disfrutar de la presencia de Dios es servirle de día y de noche. Y dice que el Señor nos cubrirá, como siempre lo ha hecho, a aquellos que han decidido seguirle a Jesús. ¿Cómo más es el reino de los cielos? ¿Cómo más será el reino de los cielos? Y dice la palabra del Señor que a más de ser un lugar hermoso, radiante, es un lugar puro. Es un lugar puro y sin mancha, donde no entrará ninguna cosa inmunda, sino todos aquellos que hayan sido perdonados por la misericordia de Dios. Y permítame ir a Apocalipsis 21, 27, dice la palabra del Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Escuche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que se hace abominación y mentira. Solamente, escuche, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, solo entrarán todos aquellos que sus pecados hayan sido perdonados por Cristo Jesús. Todos aquellos que alguna vez han decidido que Cristo es el Señor. Alguna vez personas que han declarado con sus vidas, que han declarado con sus testimonios que el perdonador de sus vidas se llama Jesús, que es el único que lo ha podido rescatar, que es el único que ha podido cambiar y transformar vida en el nombre de Jesús. Aquí dice que son los únicos, solamente los que están inscritos en la vida, dice, en el libro de la vida del Cordero. Pero estamos hablando de Jesús. Nadie más lo puede hacer.
ni por una ofrenda especial que nosotros, entre comillas, querramos hacer, o por pactar una clase de dinero. No, no. Los únicos que podrán estar allí inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que le hayan aceptado a Jesús en vida, porque después de la muerte es imposible. Porque el que está en Cristo sí tiene esperanza. El que no está en Cristo no la va a tener, no la tiene. Así lo declara la palabra del Dios vivo y verdadero. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo será el reino de Dios? Y a veces nosotros luchando, peleando por materiales que de una u otra manera se van a dañar. Pero el reino de los cielos será un hogar eterno, un hogar sempiterno, un hogar hermoso, radiante, puro y sin mancha, donde estará el Cordero de Dios. Y dice que Él enjugará toda lágrima, donde no habrá necesidad. Así será el reino de los cielos, donde no habrá pandemia por si acaso, donde no habrá nada que nos moleste. Serán nuestras vidas exclusivas para servir al Rey de Reyes y Señor de los señores. La siguiente pregunta sería, ¿quiénes entrarán en el reino de Dios? Se escucha decir a diario que todas las personas van a ir al reino de Dios. Otros manifiestan que mediante una ofrenda muy generosa, alguien puede orar y sacarlos de ese lugar y ponerlos al reino de Dios. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no manifiesta nada de lo que nos enseñaron los antepasados. La palabra del Señor nos enseña algo totalmente diferente. La palabra de Dios nos dice que el que se ha arrepentido de todos sus pecados, confesándolo delante del único Dios y cree firmemente en nuestro Salvador Jesucristo y manifiesta con su vida diaria que es una persona diferente por la honra de Dios, entonces esa persona tiene un ingreso en el reino de Dios. Marcos capítulo 1 verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que para entrar en el reino de Dios hay que hacer dos cosas, creer y arrepentirse. Dice la palabra del Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y de qué manera el reino de Dios se ha acercado? Mediante el Señor Jesucristo, mediante su gracia. Y es por eso que para que una persona sea parte del reino de Dios, tiene que hacer dos cosas. Arrepentirse de todos sus pecados, arrepentirse de todo lo malo que haya hecho durante toda su vida, pero arrepentirse delante del Dios vivo y verdadero, confesarse delante del único Dios. Y dice la otra palabra, y creed en el Evangelio. Y creer en el Evangelio significa estar totalmente seguro de que el que murió en la cruz del Calvario es el Señor Jesucristo por su vida y por la mía. Y por todo aquel que anhele que sus pecados sean perdonados. Por eso, mi querido amigo, escuche lo que dice la palabra del Señor. El tiempo de Dios se ha acercado, dice la palabra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que es tiempo de creer, de arrepentirse y creer en el Señor como el único Salvador. Las personas que van a ingresar al reino de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Y creo que usted conoce el relato que es muy conocido en San Juan, capítulo 3, el verso 3, que habla de un hombre muy importante en esa época, Nicodemo. Y dice la palabra del Señor allí, en el verso 2 de San Juan 3, que este vino a Jesús hablando de Nicodemo de noche y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y el nacer de nuevo no era, tal vez tenga la duda como Nicodemo que decía, es necesario que una vez más yo tenga que ingresar en el vientre de mi mamá. No es así. Lo que el Señor se estaba refiriendo es a la parte espiritual, es decir, que aquel que no naciere de nuevo, espiritualmente hablando, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio de Jesucristo, creyendo en Jesús, no puede ver el reino de Dios. Por eso, mi estimado amigo, perdóneme si le daño muchas cosas, pero el reino de Dios no tiene que ver con las fábulas que nos han enseñado. El reino de Dios tiene que ver con dos cosas, con arrepentimiento y creer en Jesús como el único Salvador de nuestras vidas. Y de allí, y por cierto, eso tenemos que hacerlo mientras Dios nos dé o nos permita vivir. Mientras nosotros tengamos un aliento de vida, tenemos que hacer dos cosas. El tiempo se ha acercado, el tiempo final está por llegar. Hay muchas señales que el Señor nos manifiesta, que el tiempo se ha acercado. Y dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha acercado. Es necesario que busque del reino de los Dios. ¿Quiénes podrán entrar? Los que han respondido al llamado de nuestro Dios Todopoderoso. Aquellos que han respondido a un llamado grandioso. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 9, la palabra del Señor nos habla algo muy interesante. Este texto lo meditamos hace unos días atrás con el liderazgo juvenil y nos llamó mucho la atención. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 9, y por favor léalo conmigo, dice la palabra del Señor, quien nos salvó, escuche, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué impresionante cuando la palabra del Señor nos dice quién nos salvó. ¿Sí? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos llamó, qué tremendo, dice. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esa gracia que recibimos por la ofrenda que Él entregó en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados. Y el Señor a usted y a mí nos ha hecho un llamamiento santo. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo con ese llamamiento santo? ¿Cómo estamos mostrándonos en eso que el Señor nos ha llamado para honrarle? Y es importante que nosotros lo descifremos rápidamente y podamos decirle, Señor, si tú me hiciste un llamamiento santo, mi vida tiene que ser santa. Tengo que vivir conforme a la voluntad tuya. Vivir de una manera justa, santa y piadosamente delante de tu presencia. Y qué lindo cuando la palabra del Señor me enseña, y creo que a nosotros tienes que movernos cuando dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, son aquellos que estarán en el reino de Dios. Son aquellos que disfrutarán de una ciudad preciosa, hermosa, donde no habrá nada que corrompa, sino que seremos dirigidos por la justicia, por el justo Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quiénes más entrarán? Como le dije hace un momento, todos aquellos que han sido salvados o redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, el verso 12, por favor. Colosenses capítulo 1, del verso 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos. Qué precioso. Mire, con gozo, gócese en el Señor, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es que sin la presencia de Jesús en nuestras vidas era imposible o sería imposible que una persona entre al reino de Dios. Porque una de las características que tiene el reino de Dios, que tiene esa morada, es que no entrará ninguna cosa inmunda. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar gozosos dando gracias al Padre que nos hizo actos. Es decir, nos perdonó. Dice, nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. El reino de Dios es una herencia para los hijos de Dios. Para aquellos, como dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ellos son los que van a entrar al reino de Dios. Es decir, entraremos al reino de Dios todos aquellos que alguna vez hayamos sido perdonados por Cristo Jesús. Una vez lo hicimos bajo la gracia del Cordero. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir gozosos bajo la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. La pregunta sería para la congregación, para cada uno de nuestras vidas, individualmente hablando, es ¿qué hacer para que muchos lleguen al reino de Dios? ¿Qué hacer? Y si usted nota lo que dice Lucas capítulo 13, verso 19, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Cuál es la tarea de nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea para que muchos lleguen al reino de Dios? Sin duda que tiene que ver con la soberanía, es cierto, de Dios. Pero nosotros tenemos que sembrar con el evangelio de salvación. Aquí habla de una semilla de mostaza, dice la palabra del Señor. Es semejante, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Está hablando de un grano de mostaza. A nosotros nos está hablando de que tenemos que sembrar, no con el grano de mostaza, sino que tenemos que sembrar con el evangelio de salvación. Y no me estoy metiendo a la prosperidad, sino que me estoy refiriendo al evangelio de salvación, que es mucho más allá. Porque si una persona quiere ser próspera espiritualmente, debe de sembrar en el evangelio del Señor. Y dice la palabra que es lo primero que tenemos que hacer todos los que hemos sido salvados por el Señor Jesús. Lo declara el gran médico Lucas, capítulo 24, por favor, del verso 45 al 47. Lo dijo Lucas citando a Jesús en Lucas capítulo 24, del verso 45 en adelante. Cuando Jesús estaba hablando a los discípulos, son palabras textuales del Señor Jesús. Y mira lo que dice el verso 45 de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento. Qué interesante, dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacer para que muchos lleguen al reino de Dios? Es sembrar con el evangelio de salvación. Es decir, proclamar que Jesús es el Señor. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, abriendo nuestros labios, mostrando un ejemplo digno de honra al Señor, mostrando que nuestras vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Y aquí dice la palabra del Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén, es decir, comenzando desde nuestro entorno, comenzando desde de donde vivimos, comenzando desde Loja, acá en el lugar donde estamos viviendo, o en el lugar donde usted se encuentra, mi querido amigo o hermano. En el lugar que usted se encuentre, desde allí nosotros tenemos que proclamar el Evangelio a todas las naciones. Es probable que no lleguemos a todos los lugares, pero hay maneras de llegar apoyando a los misioneros, orando, yendo a varios lugares donde casi nadie puede ir. Y el Señor nos está diciendo que es importante que nosotros lo hagamos. Pero los proclamadores del Evangelio son pocos. Como habíamos hablado la semana anterior, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y al hablar debemos hacerlo con coherencia. Cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio del Señor, tenemos que hacerlo coherentemente. Y lo coherente es proclamar que Jesús es el Señor. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 9, cuando hablamos de ser coherentes, es que no podemos hacer una alianza con el mundo. No podemos ir bajo los decretos que el mundo da. Y si somos coherentes, tenemos que proclamar el Evangelio de salvación. Y primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, va en contra de los principios de este mundo. Y mire lo que dice, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Escuche lo que dice, o léalo conmigo. ¿No sabéis que los injustos, tremendo, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tal vez a mucha gente no le estará gustando lo que estamos leyendo, pero así lo dice la palabra. Y aquel que proclama tiene que ser coherente en lo que dice la Biblia, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y da una lista. Y más adelante dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el Señor que nos perdonó. Pero si usted y yo vamos a proclamar el Evangelio, tenemos que ser coherentes. ¿Coherentes en qué sentido? Coherentes en decirle al mundo entero que si no se arrepiente de sus pecados, que si no cree en el Evangelio del Señor, no entrará en el reino de Dios. No entrará en el reino de Dios. Es lo coherente. Los proclamadores en la actualidad no tratan de hablar del pecado porque dicen que aleja a la gente. Y estoy de acuerdo que si no tratas del pecado, aleja a la gente del reino de Dios. Pero si tratamos del pecado, si somos coherentes diciendo que los injustos no harán el reino de los cielos, estamos diciendo que si esa persona se arrepiente, puede entrar en el reino de Dios. Y es también importante que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor en cuanto a proclamar el reino. Porque la mies es mucha, los proclamadores son pocos, y los pocos que proclaman no quieren proclamar como es debido. Pero cuando se siembra, cuando se pronuncia el Evangelio, cuando se lo proclama como es debido, Dios siempre va a bendecir. Cuando se proclama de una manera coherente, Dios siempre va a bendecir. Y es por eso que yo le animo en este tiempo, mis queridos hermanos y amigos, que debemos de levantarnos y proclamar esa semilla del Evangelio de salvación, que es el Evangelio que tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, cuando se siembra, se recibe la cosecha, ¿verdad? Usted siembra una semilla y le va a dar algún fruto. Y recibimos. Esto fue lo que entendió y comprendió muy bien la iglesia primitiva.
que el anunciar el Evangelio les daría para recoger del fruto inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que a nosotros se nos ha hecho difícil comprender esta situación. Se nos ha hecho muy difícil entender que fuimos llamados para proclamar. Pero esta iglesia entendió claramente que el reino de Dios se ha acercado, que el tiempo se cumplió, que hicieron caso, que obedecieron al llamamiento santo por el cual Dios entregó su vida en la cruz del Calvario, y era anunciar el evangelio de salvación, que era de proclamar que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero. En Hechos capítulo 2, el verso 41, si usted me sigue, dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque la iglesia entendió su llamamiento santo, de hacer dos cosas: de proclamar el evangelio de salvación y de recoger, declarando que la persona tenía y tiene que arrepentirse y creer en el evangelio de salvación. En Hechos capítulo 5, el verso 14, dice la palabra del Señor: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, que el evangelio se extendía, que el reino de Dios se extendía, porque la iglesia había comprendido de que había que proclamar arrepentimiento y creer en Jesús como el Salvador personal. Mis hermanos, la pregunta oportuna en este momento sería: ¿cuántos anhelamos estar en el reino de Dios? Escúchela bien. ¿Cuántos anhelamos estar en el reino de Dios? Y sin duda vamos a gritar un fuerte amén, amén y amén. Y creo que usted se puede mover, puede gozarse como leímos, porque el reino de Dios es algo precioso, es algo que la palabra dice que es hermoso, radiante, que es sin mancha, que no éramos actos, pero por la ofrenda que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dice que nos hizo actos para disfrutar de eso. Y es el llamado que el Señor nos está haciendo. La pregunta oportuna, como les dije: ¿cuántos anhelamos estar en el reino de Dios? Entonces, no desaprovechemos la oportunidad de vivir y servir a Dios conforme a su voluntad. No desperdiciemos ese llamamiento santo que Dios nos ha hecho para que proclamemos el evangelio de salvación. Y le digamos a la gente dos cosas: arrepentimiento y creer en el evangelio. Y si hacemos estas cosas, sin duda el Señor va a bendecirnos. Como iglesia vamos a recoger frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos que son por la gracia y obra del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que proclamar: el Espíritu Santo es el que va a actuar. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros no vamos a dar perdón de pecados a nadie. Nosotros vamos a proclamar el evangelio, y el único que puede hacerlo es el Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo de Dios. Y seamos coherentes, como le dije hace unos minutos atrás, coherentes en que los injustos no entrarán en el reino de los cielos. Apocalipsis dice: ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Y quiero terminar leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 10 y 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor?
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad que hacer firme vuestra vocación y elección. Y nuestra vocación, vuestra elección o nuestro llamamiento santo fue hecho para proclamar el reino de Dios. Y usted y yo hemos aprendido en esta mañana o en este tiempo, ¿cómo será el reino de Dios? Será un lugar radiante, hermoso, sin mancha, puro, donde los hijos de Dios, día y noche, se vivirán en el templo del Dios vivo y verdadero. Y dice que su presencia enjugará toda lágrima, que su presencia nos llenará cada día, por siempre y para siempre. Por eso, mis hermanos, es tiempo de levantarnos donde estemos y proclamar que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y proclamar el mensaje que es arrepentimiento y creer en el Evangelio del Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos dé siempre la fortaleza para proclamar del Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias en este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Muchas gracias porque lo hemos podido hacer bajo la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que no hagamos caso omiso al llamamiento santo que tú nos has hecho, a esa vocación, a esa elección. Y si lo hacemos como tú dices, lo manifiesta tu palabra, que habrá gozo en el reino de los cielos. Padre, permítenos que por nuestro actuar también nosotros podamos ser parte de extender el reino de tuyo, Señor. Y nuestra tarea es proclamando el Evangelio, y el Espíritu Santo hará la obra, Señor. Muchísimas gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más
más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. Gracias a Dios por su palabra que hemos recibido en esta mañana, que es el alimento para nuestra alma. A los hermanos de la congregación les recordamos conectarse a las 11:30 por la plataforma de Zoom, que llevaremos a cabo la Santa Cena, por supuesto con toda reverencia al Señor. Y los invitamos a todos que nos visiten las redes sociales. De seguro, su alma va a ser fortalecida y alimentada con la palabra de Dios. Nos vamos a despedir con oración. Soberano Señor, Dios eterno, estamos tan agradecidos, Padre amado, porque nos amas. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas, mi amado Señor, cómo es tu reino. Ayúdanos a vivir una vida que honremos y glorifiquemos tu nombre. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a todos los oyentes, soberano Señor. Bendice su trabajo. Cuídalos, guárdalos de toda esta pandemia, soberano Señor. Protege sus vidas y derrama abundantes bendiciones en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.